buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Un gozo, una bendición poder compartir la palabra una vez más con cada uno de ustedes. Hechos capítulo 27. Vamos a leer algunos versículos, reiterando la bienvenida a cualquier hermano o amigo que haya entrado a la capilla después de haber iniciado el culto. Sea muy bienvenido en el nombre del Señor. Hechos capítulo 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar brevemente. Señor, te damos las gracias una vez más por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, sobre todas las cosas por Jesucristo, tu Hijo amado, quien vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Y gracias por el cuidado que tú has tenido con nosotros hasta hoy. Ahora abrimos tu palabra. Ayúdame, Señor, en esta noche a hablar palabras que sirvan de edificación para cada una de nuestras vidas. Úsame, Señor, conforme a tu santa y bendita voluntad. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que la palabra sea provechosa en esta noche. Te pido tu ayuda, Señor, y tu dirección, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. La vez pasada, hablando sobre lo que el Señor dijo, que el que quiere ser grande debe servir, haciendo un pequeñito resumen, debe servir y servir con humildad. Decíamos que el liderazgo es influencia, es respeto. Un líder inspira, motiva, enseña, guía. Y aquí en el apóstol Pablo encontramos sin ninguna duda el mejor ejemplo humano de liderazgo que se puede encontrar. Analizando la vida del apóstol, y solamente en este capítulo 27 vamos a aprender un montón de cómo el apóstol Pablo, cuando tuvo que ejercer su liderazgo, lo hizo, y lo hizo de una manera brillante, aún en circunstancias muy adversas, muy difíciles. Y si bien no todos los creyentes estamos llamados a ser líderes en el mismo nivel, no, porque si fuese así no existiría el liderazgo por definición, y la Biblia es muy clara en 1 Corintios capítulo 12, cuando explica acerca de la función de cada uno. Pero sí, cada creyente está llamado a ejercer liderazgo en algún nivel, porque a todos se nos ha confiado la gran comisión. A todos se nos ha confiado ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando estemos ante el tribunal de Cristo, usted posiblemente no le podrá decir al Señor: ay, yo nunca le hablé de Cristo a mi vecino, yo nunca le hablé de Cristo a mi compañero de trabajo, porque yo no era de los líderes de la iglesia. No, cada creyente está llamado a influenciar, a influir en las vidas de otros. El autor de los Hebreos amonesta a sus lectores por su inmadurez espiritual, diciéndole, debiendo ser ya maestros. Así que cada creyente
está llamado a influir, a ejercer influencia en otras vidas. El Espíritu Santo nos capacita para eso, para marcar una diferencia. En este capítulo, el líder se gana la confianza. Es el título del mensaje en esta noche. El líder se gana la confianza. El mundo y la iglesia enfrentan una grave crisis de liderazgo. Se está poniendo cada vez más difícil en quién confiar, dónde congregarse. En Estados Unidos, un país que ha sido conocido en la historia por grandes líderes, buenos ejemplos de liderazgo, tanto en el mundo eclesiástico como en los negocios, en el mundo político, empresarial, corporativo. Sin embargo, han ocurrido muchas fallas graves en diferentes ámbitos. Grandes corporaciones como la Aaron Smith, maquillada, WorldCom, que se fueron a la quiebra por corrupción. Cosa impensable en otros tiempos. Muchas fallas graves de liderazgo. Muchos actos de inmoralidad, hasta en presidentes. Recordamos los amoríos de Clinton. Miraba el abogado de Donald Trump, está preso porque le pagaban a unas prostitutas para que estuvieran con Trump. Las mujeres le daban los servicios a Trump y el pobre abogado que cae preso. Pásate en las mejores familias. Graves fallas de liderazgo en el mundo. América Latina no escapa de eso. Y en América Latina siempre se ha jugado más a la manipulación, a las dictaduras, a la coerción, al lavado del cerebro, a la verdadera fuente de liderazgo, que es la influencia, que es la verdadera esencia del liderazgo. Odebrecht, por ejemplo, representó la corrupción de todo un continente. Fueron pocos los países que no se dejaron tentar por las coimas que esta gran compañía ofrecía. Hay una gran escasez de liderazgo en diferentes ámbitos de nuestras vidas. Políticos, campañas financiadas por narcotraficantes que cada vez se meten en la política como protección. No se sabe hasta dónde llega el poder de todas estas cosas. Iglesias lavando dinero. En Centroamérica eso es muy común. Y ya aquí eso empezó. Hay una mujer por ahí acusada de lavar 3,000 millones de pesos. Y era pastora. Y la gente lo primero que dice es el título que le saca. Como dice la palabra, por los cuales el nombre del Señor es blasfemado. La iglesia no ha escapado ni escapa a grandes fracasos morales. Los escándalos de algunos televangelistas de los 80 aún están presentes en la mente de muchas personas. Y tal vez hoy la situación es peor porque muchas celebridades cristianas todavía hacen muchísimas apelaciones al dinero y a la prosperidad. Entonces, el verdadero liderazgo escasea. Ese tipo de liderazgo no se gana la confianza. No hay duda que la gente ha perdido la confianza. Sin embargo, y esta es la nota positiva, eso puede representar al mismo tiempo una verdadera oportunidad para las iglesias cristianas serias, que sean capaces de ganarse la confianza de la gente. La gente anhela ver vidas diferentes, gente de carácter que se gane la confianza. El mundo pide buenos líderes, líderes que sean nobles, que sean confiables. Y la importancia de la confianza.
no me llega a la mente un mejor ejemplo de lo que es la confianza que la construcción de esta iglesia. De que la gente en la calle te paraba, mucha gente dijeron, no, ¿de dónde usted va a conseguir el dinero que esto se llevó? Hermanos de poca fe. Pero la gente te paraba en la iglesia y mira, tengo mucho que no, pero lleva eso para la iglesia, llévame eso para la iglesia. La confianza es algo clave. Es algo clave. Yo pienso en un amigo de infancia que ama el deporte, ama a los niños, y él fue un tremendo jugador de básquetbol y béisbol, y él arma unos torneos, y empieza la gente, yo te mando la bola, gente que vive en Nueva York, yo te mando los bates que mando en la capital, y siempre sobra. Él tiene un chat de gente del pueblo, pero nosotros sabemos que hay cada peso que se envía ahí, cada bola, cada bate es para esos niños. La confianza es clave. La iglesia tiene una gran oportunidad si aprovechamos esa falta, ese vacío que hay en la sociedad. Y pienso que eso se puede aprovechar. Vivimos la primera generación que ha legalizado el aborto, los matrimonios de todo tipo, ha legalizado cierta droga, pero la gente sabe que eso está mal y quiere buenos ejemplos. Y yo le voy a poner un ejemplo. Hace unos días, los alemanes despidieron a la dama del mundo, Angela Merkel, quien estuvo 18 años como la primer ministro ahí en Alemania. La ovacionaron por 6 minutos sin parar. La gente salía de los balcones. Una mujer cristiana. Le preguntó a una vez periodista que por qué ella anda con la misma ropa. Decía, no, es que esta es mi ropa de trabajo, yo tengo más. Pero esto es un trabajo en su casa, ella no tiene ni sirvienta, ella y el esposo cocinan y lavan la ropa. Un ejemplo de humildad. Y esta mujer dijo estas palabras: siempre haré las cosas como a Dios le agradan, porque le temo y porque le sirvo con todos mis bienes y todo mi corazón. Porque desde hace muchos años le abrí mi corazón a Cristo, y desde entonces soy cristiana, no solo de palabra, sino sobre todo de hechos. Un testimonio para el mundo. Entonces, el mundo anhela, el mundo necesita ese tipo de cosas. La iglesia tiene una oportunidad si la aprovechamos. Las personas están listas para seguir los ejemplos correctos. En este capítulo, el mejor ejemplo de liderazgo humano demostró ser líder en cualquier situación. Lo vemos aquí encargándose de esta situación en medio de un ambiente hostil, siendo un prisionero. Su habilidad de liderazgo no tenía que ver con títulos. Él no era gobernador de un territorio, ni comandante de alguna tropa, ni pertenecía a la nobleza. Dios le había conferido un título, el título de apóstol, y eso solo tenía relevancia en la iglesia. Sin embargo, él tenía una gran influencia natural. Yo prefiero la influencia al cargo, porque el cargo es pasajero. Hay gente que eran jefes antes y ahora son presos. Arnold Schwarzenegger, que fue gobernador de California, le hicieron una estatua frente a un hotel en California. Pasó una noche en una banqueta frente a su estatua y frente al hotel, porque cuando él era gobernador le tenían una suite reservada, y cuando dejó de ser gobernador le prometieron que cada vez
cada vez que él quisiese esa suite podía ir, pero no fue así. O sea, jamás he vuelto a poder dormir. Y él pasó una noche durmiendo en una banqueta, se llevó su cobija y su almohada, como un ejemplo de humildad. Dice, no era a mí, era el cargo. No era yo el que tenía esa habitación ahí, era el cargo. Entonces Pablo no tenía cargo, pero tenía la esencia del liderazgo, tenía influencia. Influencia. Yo decía el domingo, lo que le ha pasado a mucha gente, me contaba un amigo, en los bancos, él iba, tenía línea de crédito aprobada, con la pandemia, le recortaron a todo el mundo. Y tú te diste cuenta que tú eres una estadística. Una estadística. Y eso debe hacernos muy humildes. Una de las grandes lecciones de todo esto. A veces es mejor tener la influencia que tener el título. Un hermano contó, estaba leyendo un libro, que llegó a pastorear una iglesia. Y él dice, pronto me di cuenta de que yo era el pastor, pero no era el líder. Cuando yo decía una cosa, la gente miraba para una esquina. Y él se dio cuenta, la gente miraba a un hermano de muchos años. Y si él aprobaba la cosa, la gente lo hacía, y si no, no. Porque esa iglesia había tenido muchos pastores y habían fracasado, pero ese hermano era un hermano líder y era una persona espiritual. Y él dijo, gracias al Señor, era un hermano espiritual, amaba la iglesia y me ayudó mucho. Pero él dijo, me di cuenta que yo era el pastor, pero no era el líder. Porque habían pasado tantos pastores que ya la gente había perdido la confianza. Así que el apóstol Pablo no tenía ninguno de esos títulos, pero tenía influencia. Cesarea era el principal puesto de avanzada de la milicia romana en la costa de Israel, exactamente al oeste de Jerusalén y un poco al norte de lo que es hoy Tel Aviv. Era el puerto principal y donde los oficiales romanos llegaban durante la ocupación. También era la provincia, era la capital de la provincia de Judea y el hogar de los procuradores romanos. Ahí vivió Pilato durante el tiempo de Cristo y su cultura era completamente romana. ¿Cómo y por qué Pablo cae prisionero? Lo sabemos. El apóstol había sido llevado prisionero a Cesarea y la acusación principal era que lo acompañaba un hermano, Trófimo, que era gentil, y los judíos lo acusaron, para resumirle esto, lo acusaron de haber entrado a Trófimo al templo, donde los gentiles no podían entrar. Entonces lo llevan preso y se arma un tremendo alboroto, y para no cansar la historia, él duró 2 años preso por eso. Y ahí tuvo que ver a Festo, tuvo que ver a Félix. Entonces, como él apela al César como ciudadano romano, lo montan a ese barco donde viene aquel tremendo viento Euriclidón. Y les resumo todo esto para entender el contexto de por qué el apóstol Pablo va preso. El profeta Ágabo le había profetizado, recuerdan, de que le esperaban. Él dice algo más o menos así, ligado al espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allí me va a acontecer, salvo por el espíritu que me da testimonio que me esperan tribulaciones y prisiones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Él estaba diciendo, y él agregó, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Y en ese contexto es que el apóstol Pablo fue apresado. Ellos sabían
que viajaba con Trófimo, que era un gentil. Y ellos supusieron falsamente que Pablo lo había llevado al templo. Entonces fue llevado a juicio primero ante Félix, luego ante Festo y después ante Agripa II, y cada uno de ellos sabía muy bien que Pablo no merecía ni la muerte ni las cadenas, pero aún así lo mantuvieron prisionero para congraciarse con los judíos y evitar un alboroto mayor. Fue ante Festo que Pablo apeló directamente a César. Este era su derecho como ciudadano romano, de acuerdo a Hechos capítulo 26, verso 32. Agripa le dijo privadamente a Festo: podía este hombre ser suelto si no hubiera apelado a César. Y es en ese contexto que Pablo es enviado a Roma para enfrentar un juicio ante Nerón. Su largo periodo en una prisión de Cesarea acabó y ahora un nuevo capítulo comienza. Y vemos al apóstol entonces bajo custodia. Notemos algo, cuando decidió que habíamos de navegar para Italia, Lucas habla en primera persona. Al parecer se le permitió acompañar a Pablo. Él empieza a hablar y embarcándonos, dice el versículo 2, sigue hablando en primera persona. De manera que aquí tenemos un testimonio de primera mano, una crónica de un testigo inspirado. John MacArthur Jr. hace este comentario. Se dice que este capítulo de los Hechos contiene más información acerca de los marineros en la antigüedad que prácticamente cualquier otra fuente del primer siglo. Y sorprendentemente, la Escritura dedica más palabras a detallar la jornada de Pablo de Cesarea a Roma que la creación del libro de Génesis. Esto demuestra que es un relato importante. Pablo estaba sin duda en el rango más bajo de las personas que estaban en el barco. No tenía ninguna autoridad ni responsabilidad, no tenía derecho como prisionero. Como prisionero se encontraba en el fondo, física y socialmente hablando. Ustedes conocen la expresión, te voy a mandar para el carajo. Posiblemente el apóstol Pablo, el carajo era la parte de abajo del barco, que iban los prisioneros remando, y cuando el barco se hundía, los primeros que se ahogaban eran los que iban en el carajo, y de ahí viene la expresión, te voy a mandar para allá. Quizás esa es la parte más difícil del barco. El prisionero no tiene agenda, no tiene secretaria, no debe tener un celular, no puede darle dinero. Hasta para entregar una Biblia en la cárcel, no puedes entregar una Biblia con tapa dura para evitar que ellos hagan un cuchillo o algo así. Entonces, el prisionero no tiene autoridad. Y en esa situación se encontraba el apóstol Pablo. Como centurión, Julio tenía al menos 100 hombres bajo su mando y trabajaban específicamente para César. Hago un paréntesis aquí, pensando yo que hablando de los centuriones, miraba que cada vez que la Biblia menciona a un centurión, es un símbolo de integridad, es un símbolo de liderazgo. Los romanos no eran buenos eligiendo gobernantes, y quizás los hombres más crueles en la historia de la raza humana han sido los césares romanos, pero eran buenos eligiendo centuriones. Cornelio era un centurión y era un hombre apartado del mal, temeroso de Dios, que hacía a Dios limosna.
Encontramos en Hechos capítulo 22, cuando van a azotar al apóstol Pablo, un centurión que le dice, tú vas a azotar a un ciudadano romano. Cuando el Señor resucita y las rocas se abrieron, es un centurión que abre la boca y dice, verdaderamente este era hombre, este era hijo de Dios. Es aquel centurión que tiene un siervo que está enfermo, y creo que es en Lucas capítulo 7, y los judíos le dicen, tú debes escucharlo. Le rogaron al Señor Jesús con solicitud que lo escuchara, ayúdalo porque Él ama nuestra nación. ¿Recuerdan? Él ama nuestra nación. Y cuando el Señor, y Él le manda a un siervo, le dice, mira, no es digno de que tú vengas a mi casa. Tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy un hombre bajo autoridad. Y también tengo soldados bajo autoridad. Y a este le digo, ven y viene. Haz y lo hace. Tan solo di la palabra. ¿Y qué dijo el Señor? Ni aún en Israel he visto tanta fe. Cada vez que hay más porciones que la Biblia se refiere a un centurión, es una persona de respeto. Y Julio no era la excepción. Julio es el centurión al cual le encargaron a Pablo. Julio era un hombre de honor y Pablo también era un hombre de honor. Y dice el verso 2, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, el plan era que Julio llevara ese barco a Adramitea, y en algún otro puerto en el camino abordarían otro barco a Roma. Aristarco era un amigo de Pablo y compañero de Lucas y Pablo. Se menciona en Hechos capítulo 20, verso 4, como uno de los miembros de la iglesia de Tesalónica que acompañaron a Pablo hasta Jerusalén después de su tercer viaje misionero. Según Hechos 19, 29, Aristarco se encontraba con Pablo en Éfeso cuando la ciudad se amotinó contra ellos. Sin duda era un hermano fiel y un gran amigo y compañero. Esta es la escena del prisionero Pablo. El barco con seguridad tenía un capitán y probablemente un contramaestre. En orden descendente también había marineros con diferentes rangos. Supervisando la custodia de Pablo se encontraba Julio y algunos soldados con él, buenos soldados sin duda. Por lo tanto, había muchas personas con autoridad en ese barco y Pablo no era uno de ellos. Julio le concede cierta libertad a Pablo. Dice, Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. No es de extrañar que una persona que tenga tanto tiempo en una cárcel, una persona de edad, tenga algún problema de salud. Y Julio le permitió a Pablo ir con sus amigos. Y miren, no envió ningún soldado con él. Siendo Pablo un preso de tanta importancia, él lo dejó ir con sus amigos porque confiaba en el apóstol Pablo. El líder se gana la confianza. No envió soldados, lo envió con sus amigos. Julio pagaría un alto precio si Pablo se escapa. Posiblemente su vida. ¿Se acuerdan el carcelero de Filipo? Que cuando él pensó que Pablo y Silas se habían escapado, se quiso matar. Él sabía la responsabilidad que era esa. Sin embargo, Julio a Pablo lo deja ir con sus amigos, porque en algún momento y de alguna forma Pablo se ganó su confianza. El líder es una persona confiable. No se sabe en qué momento, pero muy posiblemente en el viaje a Cesarea, Pablo se gana la confianza de Julio. Julio estaba convencido de que Pablo no usaría esa libertad para tratar de escapar. Y Pablo tenía muchos amigos ahí en Sidón, tenía muchos enemigos y tenía muchos amigos por doquier.
se ganó la confianza. Pero Pablo tampoco iba a defraudar la confianza de Julio. ¿Cómo es usted, querido hermano, cuando alguien le da confianza? Cuando alguien es garante de usted o alguien le prestó algo, ¿cómo es usted? Tenemos que ganarnos la confianza de la gente. ¿Cómo es usted cuando alguien le cuenta algo? ¿Es usted una tumba? ¿Respeta usted eso que le contaron? ¿Es usted una tumba o es usted una tumba profanada? Dice Pérez Millo, con todo el respeto, que a veces que el hermano, el anciano es anciano, pero la mujer no es anciana. Dice Pérez Millo, pero eso es por allá, por España. Que un problema es que todo el mundo trabaja y tú no tienes una oficina para recibir a la gente. Una gente quiere hablar contigo. Un caso que se da para allá, para España. ¿Cuándo hablas tú con los hermanos? Después del culto. Y tú empiezas a hablar con el hermano, pero la esposa está en el carro esperando, desesperada. Y la suegra está en la casa cuidando a los muchachos. Y el hermano llega, ¿y por qué tardaste? No, que Israel tiene un problema, muchachos. Y cuando llega a la casa, allá en España, la suegra, ¿y por qué llegaste tan tarde? No, es que Israel le estaba contando un problema. Entonces la hermana, que tiene su club de oradores, la suegra, reúne a las hermanas, hay que orar por fulano. Y dice Pérez Millo, y tú llegas el domingo a la congregación y encuentras a dos hermanas que te abrazan y te dicen, estamos orando por ti, tu problema tiene solución. Y tú te quedas. Pablo respetó la confianza que Julio puso en él, jamás se escaparía. Él sabía lo que implicaría para Julio si él se escapaba. Y pudo hacerlo. Pero su integridad personal y su forma clara de ser no le iba a permitir. Si te ganas la confianza de la gente, podrás ayudar a las personas cuando el viento se ponga contrario. El verso 4 al final dice, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Si no te ganas la confianza de la gente, nada podrás hacer cuando el viento sea contrario. No confiarán en ti. Si queremos ayudar a las personas, sea en la iglesia o en el mundo, debes ganarte la confianza. Si queremos ser personas de influencia, que invites a alguien a la iglesia y venga, debes ser una persona de confianza. La gente quiere ver buenos ejemplos. Su integridad personal de Pablo y su forma clara de presentar su defensa, su testimonio de cómo conoció a Cristo, que se revela por lo menos 3 veces en el libro de los Hechos, le dio autoridad ante los grandes. Y muy posiblemente parte de esa consideración de Julio hacia Pablo nace en el capítulo 24 de Hechos, verso 23. Dice, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Parte de esa confianza nació ahí. Y esto demuestra claramente que Pablo se había ganado una reputación de confianza. Hasta los gobernantes que lo tenían como prisionero sabían que era un hombre de integridad. Y esa confianza fue comunicada a Julio, y también se dio cuenta que los compañeros de Pablo eran personas confiables. También Julio pensaría
que este era un hombre importante, un hombre amado. Porque piense un momento, hermanos. Aristarco y Lucas no están presos. Ellos no tienen por qué ir a ese barco. Y ellos prefieren ir en el barco para cuidar a Pablo. Y Julio diría, esto es un hombre especial. Mira lo que esta gente están haciendo. Y esto no era un crucero a Bahamas, todo incluido. Era un barco para prisioneros, con muchas calamidades, con muchas precariedades. Es una situación difícil. Y a pesar de ellos no estar presos, ellos prefieren acompañar al apóstol Pablo para cuidarle. ¿Cómo desarrolla un líder la confianza? Cuando las personas están convencidas de que usted hará todo lo posible por darle bienestar. Cuando ven que tú tienes un verdadero y genuino interés por ellos, no te van a recibir mal. Pablo se preocupa por este hombre. Estaba consciente del trabajo de Julio. Él era sensible a sus preocupaciones y no habría hecho nada que lo hubiera desacreditado o deshonrado, ni mucho menos que arriesgara su carrera militar o su vida. Pablo se había ganado su confianza y ahí comienza el liderazgo. El líder se gana la confianza. No hay un mejor ejemplo humano de liderazgo que el apóstol Pablo. Dice John MacArthur Jr., el líder no es alguien que se consume de su propio éxito y de su propio interés. Un verdadero líder es alguien que le demuestra a los demás que lo que ocupa su corazón es dar lo mejor para ellos y se esforzará para hacer que los demás a su alrededor tengan éxito y lleguen a ser mejor que él. Yo pensé en algo cuando leí esta nota. Desde que mis hijos tan pequeños, siempre hacíamos una carrera en la playa. Nosotros vamos mucho a la playa. Y José Israel nació cuando yo tenía 27 años. Cuando yo tenía 30, él tiene 3, le gano fácil. 35 y 8 le gano fácil. Pero cuando llegué a los 40, ya me ganaba. José ya me gana. Yo creo que ni a John le gano ya. La primera vez que él me ganó, yo recuerdo dónde estaba y recuerdo la sensación de alegría que sentí. Así es que tiene que ser. Así es que tiene que ser. Dice un hermano, el día que uno sienta celos, el día que te aflijas porque alguien te está haciendo sombra, ese día habrá fracasado como líder. Y si tienes duda, mira a Saúl. El comienzo del fin de Saúl fue cuando sintió celo por David. Las personas cuyos motivos son egoístas terminan sin dirigir a nadie, ya que todos le abandonan, continúa diciendo MacArthur. Nadie puede confiar en ellos. Una persona en posición de liderazgo solo tendrá éxito si las personas confían en él, su futuro, su dinero y hasta sus vidas. Nada le quita el lugar a la confianza. Un líder en quien usted no puede confiar no es un líder de verdad. Un líder en quien usted no puede confiar no es un líder de verdad. Yo miraba una entrevista de un hombre que fue guardaespaldas de Fidel Castro. Y él dice, mi sueño era morir por Fidel. Él era el guardaespaldas. Mi sueño era, yo admiraba tanto a ese hombre, que mi sueño era que en un atentado yo diera mi vida por Fidel, hice un mártir. Hasta que empezó a haber algunas conductas no muy admiradas y pudo un día desertar e irse. Porque cuando profundizó y vio las cosas de cerca, se dio cuenta de que no todas las cosas eran dignas de admirar. Un líder genuino está rodeado de personas dotadas, capaces, dirigentes, eficaces y que le siguen. En cambio, un dictador y manipulador tiene miedo a desarrollar a otros. El Señor
preparó 12 hombres y llevaron este mensaje hasta lo último de la tierra. No somos tantos en esta noche aquí en la iglesia, pero somos más de 12. Y quizá esta noche el Señor no nos pide que vayamos hasta lo último de la tierra, pero habla con tu vecino, habla con tu círculo de influencia. Vamos a cumplir con el llamado que tenemos. Vamos a hacerlo en serio. La gente quiere ver buenos ejemplos. Y repito, hermanos, si bien no todos estamos llamados a ser líderes en un gran nivel, sí todos estamos llamados a ejercer influencia en los demás. Y esta clase de devoción refleja confianza. Y la confianza surge de la manera desinteresada con la que el buen líder utiliza su propia energía, su propia habilidad, de forma sacrificial y sin egoísmo. Cuando las personas vean que tienes un verdadero interés por ellos, te seguirán. Este hombre Julio estaba convencido de que Pablo nunca haría nada para dañarlo, que lo dejó ir con sus amigos. Y por supuesto, Pablo regresó. Y esa confianza fue clave para que Pablo tomara el liderazgo cuando el viento se puso contrario, que lo veremos más adelante. Cuando el viento se puso contrario, esa confianza que Pablo había demostrado fue clave para poder ayudarlo. Que el Señor les bendiga.